Bienvenido, Néstor Gandulia. Un gustazo Usted enorme. sí que sabe vender los cuentos. Volver, de lo que no, sí, estábamos bueno, pero a hablando. mí mismo no, soy un desastre. Si los No cuentos sí importa. los vendo todos. Pero yo mismo no, y Qué esa era la maravilla. consigna. Esa era Esa es la consigna. Si uno se vende a sí mismo, yo tampoco. Ay, Creo que Pablo. somos bastantes los analfabetos de vendernos a nuestros. Sí, la verdad es que sí, yo soy el primero de todos. Muy bien. Hoy hablamos de qué? naufragios. Ay, me Y gusta. no es la primera vez que... Vos sabés que esta es la 12ª charla que tenemos de Murmuros de la Ciudad. Ay, qué Sí, sí, hace cogote. 6 meses ya que estamos conversando sobre la historia del Segundo Orgullo. Feliz 6 La verdad meses. que sí. Y bueno, y en una de aquellas primeras Naufragios. charlas que Hablamos tuvimos, ya de un naufragio. hablamos Sí. de Le Frigorifique, ¿te acordás? Sí. El barco, aquel asombroso que fue el primer Grande. barco frigorífico de la historia, que fue un invento de Charles Tellier, un brillante científico francés, y dos ingenieritos uruguayos, muy jovencitos por aquel tiempo, Francisco Lecoq y Federico Nin Reyes. Esa fue una tragedia con suerte, porque en realidad tuvo final feliz, pero no todas son así, lamentablemente. Te acordarás también que en aquella oportunidad ya te conté que hay casi 600 barcos en el fondo del Río de la Plata. 600 barcos. Naufragios. Ahí hay de todo. No me digas Hay- que tienen oro y todas esas cosas. Y algunos de ellos sí, de uno de ellos vamos a hablar hoy. Nos equivocamos de profesión. No, totalmente, sí, claro que sí, tenés que ser Rubén Collado, después vamos a hablar de eso, Pero bueno, ahí hay de todo, hay barcos cargueros, hay barcos de pasajeros, hay barcos militares, piratas, exploradores. Ay, de qué todo hay. lindo. De todo hay ahí. Pero yo estoy prácticamente seguro de que ninguno de todos esos naufragios causó una conmoción tan honda y tan larga en la historia de la ciudad como el primero de los grandes naufragios que vivió Montevideo. ¿Cuál? Por aquel tiempo, hacía apenas 20 años, a 20 y pocos, que habían llegado las primeras, aquellos pioneros guapos que vinieron de Buenos Aires primero, de las Islas Canarias después. Y la ciudad todavía era así. un rancherío chiquitito, apenas pasaba las 500 almas. El 2 de julio de 1752 era una tarde como hoy, fresca, ventosa, pero nada hacía presagiar la tragedia que se desató después. Ay, ay, ay. Los gurises jugaban a treparse en las piedras enormes con las que todavía estaban armando las murallas de la ciudad. Y desde ahí veían pasar un precioso barco de bandera portuguesa que por aquel tiempo hacía viajes de pasajeros y de carga por contrato con la corona española. Llevaba grabado en la proa el hermoso nombre, Nuestra Señora de la Luz. Todo el mundo en Montevideo ¿Pasaba por qué? ¿Porque iba para Buenos Aires? No, venía para acá? salía del puerto de Montevideo y ya partía. En realidad llevaba unos cuantos pasajeros, más de 130 personas entre tripulación y pasajeros a bordo, e iban con destino a Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Cádiz. Pero la verdad es que todo... Claro, allá se iba. Sí, allá se iba. O claro sea, que era sí. interoceánico. Exacto. Intercontinental. Tal digamos, cual, perdón. tal cual. Pero resultó que la gente en Montevideo también sabía, por chismes y rechismes, que las bodegas del barco iban repletas hasta los botes de oro, monedas de plata, objetos de arte, piedras preciosas. Todo eso arrancado a las entrañas del Alto Perú y a los pueblos de ahí, ¿no? Obviamente. Chao. Tan era la riqueza que llevaba las bodegas del barco que la gente no le llamaba a Nuestra Señora de la Luz, le llamaba el Preciado al barco, imagínate. Lo cierto es que a pesar del mar picado por la ventolera, que era bastante fuerte, el Preciado navegó plácidamente frente a la vista de todo el mundo y se vino a detener unas millas mar adentro frente al cabo que en aquel tiempo ya llamaban la Punta de las Carretas, porque era el sitio donde estacionaban los carretones que traían animales de las estancias para alimentar un saladero muy grande que se instaló en esa zona. Ahí justamente el capitán echó anclas porque tenía la intención de cargar a algunos animales a través de lanchones que iban a servir de comida en ese viaje larguísimo que iba hasta llegar a España.
Claro, esas cosas que uno no calcula. En esa época, ¿cómo hacían? Porque sí, tal cual. obviamente no había Ahí heladera, iban ¿no? a abordar algunos pasajeros también de último momento que venían de las estancias y le quedaba más cómodo ahí que venir hasta la ciudad. Pero lo cierto es que para la tarde ya la ventolera era tan violenta que ni siquiera se pudieron subir a los botes. Quedaban 5 pasajeros y 8 marineros nada más para subir e iniciar el viaje. Y no pudieron porque no podían ni siquiera poner un pie en el bote con la fuerza del viento. Imagínate. Mucho menos llevar animales. Y claro, imagínate que... Yo me imagino que aquella gente estaría sumamente enojada, contrariada con el inconveniente esa tarde. Habían esperado semanas para iniciar el viaje. Pero también me imagino que suspiraron hondo el resto de sus vidas por no haber estado en el barco esa noche. Ya cuando caían los últimos rayos del sol, la ventolera se volvió turbonada y después la turbonada huracán. La fuerza del viento era tan brutal. ¿Y ellos estaban ahí en Punta Carretas? Ellos todavía estaban anclados frente a la punta de las carretas. Desde aquí, desde Montevideo, la gente los miraba atónitos. La ventolera era tan grande que la gente tuvo que correr, imagínate, a las casas a tratar de atar o encadenar a las ovejas y a las cabras para que no se las llevara el viento. Era infernal. En el Cubo del Sur, que todavía existe, se apiñaron, el mejor lugar para mirar la costa hacia el este, a lo lejos, y ahí se apiñaron militares y vecinos para ver horrorizados cómo las olas gigantes literalmente jugaban con el barco portugués, literalmente. Cuando llegó la oscuridad de esa noche tenebrosa, apenas se podía ver entre un relámpago y otro cómo el barco iba cayendo en un remolino gigante que desguazaba las velas y arrancaba los palos de cuajo. Después ya ni eso, porque la lluvia se volvió tan torrencial que lo único que quedaba era correr a las casas, que acordate que en ese tiempo eran piedras amontonadas, madera, techo de cuero, abrazar a los hijos y a rezar por pasar vivos esa noche de furia de la naturaleza. Pero aquella noche interminable terminó. Antes de que saliera el primer rayo de sol, muchos vecinos se treparon a los miradores con el corazón en la boca y la esperanza de ver todavía anclado frente a la punta de las carretas aquel barco portugués. Pero en el horizonte no había nada. Mucha gente maldijo a la tormenta, se abrazaron, lagrimearon. Imagínate que en aquel poblado de apenas 500 personas, no había nadie que no tuviera un familiar, un vecino, un amigo, un vecino, un conocido por lo menos, que entre los 130 y pico que iban en el barco esa noche. Mandaron exploradores hasta la Barra de Maldonado, fíjate vos, a registrar las playas. Pero fue recién al 4.º día que un vecino de una estancia de las afueras llegó a la ciudad con la noticia. Había encontrado en la playa arcones, pedazos de madera, todo junto a 9 cuerpos de personas muertas. O sea que se destrozó. Se destrozó totalmente. El viento lo tiró hacia el este y lo fue desguazando hasta que se desintegró. A partir de ese día, todas las mañanas empezaban con noticias igual de tristes. Caravanas de carretas iban llegando desde el este trayendo arcones, cajas de madera, efectos personales de seres queridos y huesos que ya a esta altura nadie podía ni siquiera reconocer. A la tristeza enorme por la pérdida de la gente y del barco, le fue lentamente dejando lugar la ambición por rescatar algo del tesoro inmenso que llevaba el barco en las bodegas. Sí. La mayor parte lo rescataron buzos contratados por la gobernación y por la empresa. Bueno, pero el resto era todavía una fortuna enorme. Y ya no valía la pena pagarle a buzos que eran increíblemente caros. Sí. La
toda esa porción de la costa montevideana empezó a ser escenario de montones de barcos, botecitos, etcétera, gente tirando hacia el agua. Imagínate que en aquel tiempo el barco quedó hundido entre 8 y 10 metros de profundidad. Puede no parecer mucho, pero en esas aguas turbulentas, tirarse, imagínate que la primera escafandra se inventó 60 años después. O Así sea que no había nada, era tirarse, aguantar la respiración y bajar. Era tan peligrosa esa tarea que se volvió un trabajo perfecto para tirar negros. Ay, no te puedo creer. Tal cual, los supuestos amos, digamos, de los esclavizados más corpulentos, mejores nadadores, los seducían para que se tiraran hasta el fondo. Y si lograban volver con 8 o 10 veces con algo valioso en la mano, les prometían la libertad. Nunca supimos de ninguno que fuera liberado por eso, pero sí de unos cuantos que nunca volvieron a la superficie, imagínate. Durante tanto tiempo y con tanta intensidad se vio gente arrojándose al mar y tratando de nadar hasta el fondo en esa zona, que toda esa región de la costa empezó a ser conocida como la playa del buceo de la luz, y con los años el buceo. No te puedo creer. Fíjate vos. Por eso es el buceo. Exacto. Así que muchos años antes de que hubiese pobladores en el buceo, acordate ya que tenía nombre. Ya tenía nombre y ya acumulaba historias. Tenemos para un rato largo, digamos. Es uno de los paseos más concurridos que solemos hacer por la ciudad, el buceo. Y ese fue el origen, fíjate vos, es uno de los pocos lugares que tenía nombre antes de que ya tenía nombre como barrio, antes de que hubiese barrio y porque gente además la que ciudad lo todavía no estaba chiquita la ciudad. Absolutamente nada. Imagínate que todo ese tesoro salió moneda por moneda en los 2 siglos y medio siguientes. Yo estoy seguro de que muchos televidentes se acordarán de que las últimas riquezas todavía bastante importantes, 35.000 monedas de oro y de plata y montones de objetos valiosísimos, salieron en el año 2000. ¿Ahora? Ahora, en el año 2000, una empresa argentina, Rubén Collado, ¿te acordás? Claro. Una empresa argentina se tiró y logró sacar lo que quedaba, o lo que pudieron encontrar de aquel inmenso tesoro, imagínate, ¿no? De aquel inmenso tesoro, lo sacaron hace poquito, debe haber montones de fotos y de cosas en la web, porque fue un momento muy sonado, digamos, fue toda una aventura de Rubén Collado y lo que después se llevó como tesoro para sus efectos personales. Digamos. ¡Qué impresionante! No sé cómo es la ley acá en Uruguay, cuánto se queda la persona que lo encuentre, cuánto y el Estado, aparentemente el 50% es para el Estado uruguayo y el otro 50%, imagínate. ¡Qué rico! Uy, no, se va a comprar un par de barcos con eso. ¡Qué lindo! Sí, infernal. Y todavía hay muchos, muchos tesoros, algunos en las costas, pero de eso te hablo otro día. Tesoros piratas. No me enganches porque mañana salgo con alquilar un barquito. Pero a veces ni barco necesitas. En la Isla Encantada, por ejemplo, se dice que la Isla Encantada es una isla que hay enfrente al Cabo Polonio, en Rocha. Sí. Se dice que las luces que se ven, digamos, las luces malas que se ven desde la costa en la isla, tienen que ver con un sonadísimo tesoro que dejaron los piratas franceses después de un saqueo infernal en las costas del Brasil. Tenemos para charlar un ratito. No, pero me quedaron varias cosas en la cabeza, porque primero, que era casi un quinto de la población de la ciudad la que se iba en el barco. Sí, no todos eran vecinos montevideanos. Algunos venían desde Buenos Aires, otros eran los tripulantes del barco, que eran un montón en esa época. Que cruzaba el océano. Uh-huh. O sea que el alimento que tenía que llevar, estuve pensando, llevaban vivo. La carnearían, carnearían en los barcos. Exactamente, no había manera de conservar la carne, te podrás imaginar, hasta el frigorífico después. Claro, por no eso había manera digo. de conservar la carne. Eso se llevaban animales vivos y el problema más serio en esa época, en las navegaciones de largo alcance, como cruzar el océano, tenía que ver con el escorbuto.
una enfermedad que empezaba por negrear los dientes y terminaba matando gente apilada, digamos. Y eso tenía que ver con una falta de vitamina C. Fíjate, vos, se vino a saber como recién en el siglo XIX, digamos, que ese era el origen, y entonces se llevaban naranjas y limones, etcétera, para cubrir ese problema, pero en uno de los problemas más serios, en viajes de larga monta, la gente moría de escorbuto. Capaz que fue eso lo que pasó con la desalinizadora que venía de Estados Unidos, y capaz que se murieron los tripulantes y quedó a la deriva la desalinizadora, porque no sabemos qué ha pasado. No sabemos. Sigue en viaje. Sigue en viaje y seguimos tendiendo cañas y haciendo represas de barro. Yo creo que vamos a construir otra represa y todavía no va a llegar la desalinizadora acá a Uruguay. Qué brutal. Bueno. Néstor, muchísimas gracias. Un gustazo enorme. Qué divertido. Nos vemos en 15 días. Igualmente. Me encantó la historia del buceo. Gracias. Dale, un gustazo enorme. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa.